Bienvenidos a otra clase de gramática descriptiva 2. En esta ocasión nos dedicaremos a estudiar las voces, la voz activa, la voz media y la voz pasiva. Para comprender el fenómeno de las voces es necesario partir del término diátesis. Este se refiere a las estructuras gramaticales. Ahora bien, los elementos que participan en esas estructuras son conocidos como argumentos. Los argumentos es necesario aclarar que no son categorías, más bien son solo las funciones que se le asignan a los términos dentro de ciertas estructuras gramaticales. Por ejemplo, el niño juega fútbol con sus amigos. Tenemos un sujeto agente en cierto sentido. Agente se refiere a ese tipo de sujeto que puede ejecutar un verbo transitivo. En este caso, juega. Ahora bien, tenemos fútbol con sus amigos. Ese fútbol simplemente es información adicional que se encuentra dentro de la oración. Y con sus amigos es el destinatario, a quién va dirigida la acción. Ahora bien, para entender las voces, debemos decir que cuando una modificación dentro de la diátesis, o sea, dentro de la estructura gramatical, a través del ordenamiento, reconfiguración de los argumentos, en ese momento surgen las voces, la voz activa, media o pasiva. Empezamos con la voz activa. La voz activa se refiere a la expresión natural, al vínculo que existe entre un sujeto y la ejecución del verbo. O sea, estamos vinculando las funciones. Por ejemplo, Luis alimenta a los gatos. Aquí tenemos un sujeto que ejecuta una acción y hay un complemento al que va dirigido esa acción. Existen algunos problemas con la voz activa. Por ejemplo, cuando se usan varios cuantificadores dentro de la misma voz. Por ejemplo, todos los estudiantes analizaron 2 novelas. Si nosotros nos ponemos a analizar el significado de esa oración, nos damos cuenta que podemos caer en cierta ambigüedad. ¿Por qué? Porque puede referirse a que todos los estudiantes analizaron entre todos 2 novelas, o bien que cada estudiante analizó 2 novelas. Una forma de evitar o disminuir la ambigüedad dentro de este tipo de ejemplos es colocar otro tipo de más cuantificadores o bien colocarlos de otra forma. Por ejemplo, podría decirse los estudiantes analizaron todos 2 novelas. En ese caso podemos decir que cada estudiante analizó 2 novelas, tratando de disminuir un poco el problema de la ambigüedad. Ahora bien, seguidamente vemos la voz media. La voz media ya queda un tanto en desuso, especialmente en conversaciones un tanto coloquiales. Decimos que es voz media porque no hay un argumento agente, o sea, no hay nadie, no hay un sujeto que ejecuta la acción propiamente. Por ejemplo, el alimento se le dio a los gatos. Ahí no hay un sujeto, ahí no hay, digamos, como en la voz activa donde aparece Luis que está ejecutando la acción y dice alimentar los gatos. En este caso simplemente se afirma que el alimento se le dio a los gatos. Ahora bien, pasando a la voz pasiva, es el vínculo que existe entre un paciente, un sujeto paciente con un verbo. En todo caso, estos sujetos pacientes, si bien fungen como tales, no pueden ejecutar una acción. Cuando decimos una acción nos referimos directamente a un verbo transitivo. Recordando, los verbos transitivos son esos verbos que requieren un objeto directo para poder funcionar correctamente dentro de la sintaxis gramatical. Por ejemplo, los gatos fueron alimentados por Luis. Aquí nos damos cuenta que los gatos pasó en la voz activa a ser simplemente un complemento, a ser el sujeto paciente, mientras que Luis pasa a ser ahora un complemento paciente. Entonces, se intercambian los papeles de los argumentos y por lo tanto se crea otra voz. Los gatos fueron alimentados por Luis. Ahora bien, para estudiar la estructura de la voz activa se requieren conocer ciertas categorías. Por ejemplo, el sujeto paciente más un auxiliar copulativo, o sea, un verbo ser, estar, más un verbo en participio. Cuando decimos verbo en participio se refiere a verbos terminados en tos o cho y que se refiere a que la acción ha concluido. Y bien, un complemento agente. Por ejemplo, la señora compró la manzana. Ahí tenemos la voz activa. Si deseamos pasar esa misma oración a voz pasiva,
intercambiamos los argumentos. Por ejemplo, la manzana, si nos damos cuenta, ahora es un sujeto paciente. ¿Por qué? Porque no puede ejecutar la acción. Tenemos el auxiliar copulativo, que es fue. Tenemos el verbo en participio, ya no compró en pretérito, sino en participio, comprada por la señora, que es el complemento agente. Entonces decimos la manzana fue comprada por la señora. La voz activa por lo general se utiliza cuando deseamos relegar la posición de el sujeto agente a un sujeto paciente, por lo tanto darle mayor énfasis a la acción y no tanto quién la está ejecutando. Entonces, por último, tenemos las oraciones construidas en voz pasiva reflexivas. Aquí utilizamos la palabra se. La palabra se en un sentido paradigmático y la palabra se en un sentido no paradigmático. Por ejemplo, decimos la primera se cansa o bien se duerme. Cualquiera de esas dos podría ser una voz pasiva, paradigmática y reflexiva. Y el otro tipo se refiere también con la palabra se, más no es paradigmático. Por ejemplo, se ven las luces o se vive bien. ¿Cómo podemos identificar la diferencia entre el ser paradigmático y el ser no paradigmático? Nos referimos cuando no aparece un pronombre, un verbo pronominal, perdón. Por ejemplo, en este caso, en paradigmático, sí es un verbo pronominal. Se cansa. ¿Cómo podemos saberlo? Porque podemos identificar o tener una noción del sujeto implícito a través de la designancia del verbo. En este caso, él se cansa o ella se cansa. Sin embargo, el se no paradigmático no puede asignar un sujeto implícito. Por ejemplo, se vive bien. No podemos decir él se vive bien o eso se vive bien o ellos se vive bien, porque no está funcionando como un verbo pronominal. Entonces, esa es la diferencia. Uno funciona como verbo pronominal y el otro no. Con esto terminamos el tema de voz activa, voz media y voz pasiva. Y ya pueden proceder a hacer su ejercicio.